José, 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 Hola, hola Juan. que, has- que ha salido la sentencia del hermano. ¿De qué hermano de quién? Pues del único hermano, del hermano de la Sagrada Familia. ¿Cómo me hago el Que aquí- tonto? Claro que lo sabía. El hermano, el hermanísimo. Ya está la sentencia, ahora empezarán pues todas las elucubraciones posibles que se hacen siempre que sale una sentencia, independientemente de lo que dicen las sentencias, Ujú. pues aquí ya sabes que vamos a tener para rato con este tema, pero hay una persona que ha investigado el caso del hermano, que conoce todos los hechos, no solo los que vienen cristalizados en la instrucción, en el sumario, en la propia sentencia, sino conoce también todos los datos periféricos. Es un periodista muy joven Pero que espera, en este... ¿Qué? que me lo estoy oliendo. ¿Quién es? Sí, sí, ¿no? Es todo muy misterioso. Además viene en la descripción del vídeo. Pero bueno, Ya. es Alejandro Entrambasaguas, que es el director de investigación del debate, y que en su libro La Sagrada Familia, que se vende como churros, dedica una parte muy sustancial a su investigación sobre el maestro David Azagra. Algo sabe, sí, Y ha estado por ahí y todo. claro, entonces hoy que tenemos la sentencia, me parece un día cojonudo para hablar un buen rato con Alejandro Entrambasaguas sobre la investigación, sobre el caso del hermano de Sánchez en profundidad, para que nuestra audiencia conozca todos los hechos y también cómo se descubrió parte de esos hechos, que es muy interesante, la investigación periodística que él cuenta en su libro. Así que, José, te presento a Alejandro Entrambasaguas. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. ¿Cómo Ahí. estamos? ¿Qué tal, ¿Qué Soto? tal? Pues nada, oye, Muy un bien, no te placer voy a... estar hoy aquí contigo, que tenía muchísimas ganas. Estabas trayendo Ah, aquí a lo mejor de lo mejor y digo, a ver cuándo me toca a mí. O sea que muchas faltaba gracias, Alejandro, es un faltaba auténtico Alejandro. placer. Nada, no te voy a preguntar qué piensas de la sentencia porque no has tenido ni tiempo para leerla, pero vamos a hablar en torno a pues el objeto de toda esta investigación. Em, Cuéntame primero qué es lo que te pone tras la pista de David Sánchez. Pues mira, la investigación del caso del hermano del presidente del gobierno nació como muchas otras investigaciones nacen, y esto la gente se puede pensar que es anecdótico, pero yo creo que es una de las partes fundamentales de nuestro trabajo como periodista de investigación, que es con la pista que en este caso me dio una fuente que trabajaba en la Diputación de Badajoz. Si te has fijado, yo el libro se lo dedico a mis fuentes. Aquí en la dedicatoria lo que hago es dedicárselo a todas esas personas que contribuyeron de alguna manera a ayudarme con las investigaciones. Digo, a mis fuentes, las investigaciones que aquí revelo no habrían sido posibles sin la valentía y la integridad de quienes, con generosidad y en muchos casos asumiendo enormes riesgos, confiaron en mí. Por razones de confidencialidad, sus nombres no permanecerán en la sombra, sus nombres permanecerán en la sombra, pero sé que sabrán reconocerse en detalles que dejo entre líneas como muestra discreta de gratitud y respeto. Y así empezó. Empezó con una persona que trabaja en la Diputación de Badajoz, que me puso sobre la pista de que el hermano del presidente del gobierno no venía a trabajar, no iba a su puesto de trabajo. De alguna manera él presumía de esa vinculación familiar que tenía con el propio Sánchez y cómo usaba eso pues para practicar el absentismo laboral. Pese a ello, cobraba todos los meses el salario público que le tenían asignado, que estábamos hablando de 3.500 euros al mes. Y esta persona, como ves, Soto, lo que hace es ponerme sobre la pista sobre algo que resultaba anecdótico, que era que este señor no iba a su puesto de trabajo. Y bajo ese pretexto viajé en numerosas ocasiones a Badajoz, luego posteriormente a la ciudad portuguesa de Elvas, fui tirando del hilo poco a poco y al final, pues bueno, publiqué una serie de reportajes de investigación que lo que motivaron fue que se judicializara el asunto. Se presentó una denuncia con 5 reportajes de investigación del debate. David Sánchez fue imputado, posteriormente procesado, y ahora en estos momentos vuelve a ser noticia porque ha sido objeto de ese fallo judicial, de esa sentencia de la audiencia de Badajoz, después de casi 2 años desde que empezáramos nosotros en el debate las primeras investigaciones. Ujú. Em, Haces un trabajo de periodista de los de antes, ¿no? Porque
hoy con Internet y con las filtraciones, una parte sustancial del periodismo de investigación pues se queda en el ordenador y en llamadas telefónicas y a lo mejor en reuniones con las fuentes, ¿no? Pero es muy interesante cómo tú te plantas en el lugar de los hechos sin saber todavía si hay hechos, si no, y cómo vas haciendo un poco de espía, ¿no? Cuando vas al despacho, a ver, te cuelas en edificios, ¿no? Tus reportajes van saliendo, tus fuentes empiezan a sentirse amenazadas, empieza una caza de brujas, entonces ya tienes que buscar la manera. Este trabajo, pues, tú eres un tío muy joven, ¿no? Este trabajo que te ha aportado a ti como profesional. Bueno, pues la verdad es que mucho, sobre todo porque, bueno, tú lo has dicho muy bien antes, ¿no? Estamos viviendo en un momento en el que hay tantas tramas de corrupción que están judicializadas que lo que ocurre es que o bien la Guardia Civil o bien la Policía Nacional presenta un informe al juez de turno. Nosotros, los periodistas de investigación, nos hacemos con esos informes y nos dedicamos a desgranar ese trabajo policial. Eso no es periodismo de investigación. Periodismo de investigación es comenzar sobre una pista, un caso desde cero, ir tirando poco a poco del hilo y al final levantar un gran escándalo, como ha sido el caso del hermano del presidente. Pero decías que era lo que a mí me había aportado. Bueno, pues muchísimo, ¿no? Y entre otras cosas, el caso de David Sánchez me ha confirmado, porque lógicamente como periodistas nosotros sabemos que nuestro trabajo, y más cuando se trata de una gran exclusiva, tiene mucho impacto, pero este asunto a mí me ha servido para confirmar el impacto que tienen nuestras investigaciones y sobre todo la responsabilidad que tenemos los periodistas de investigación, porque al final, tú que has podido leer el libro lo has descubierto. Antes de que nosotros nos pusiéramos a investigar, bueno, pues la manera en la que le adjudicaron la plaza de la Diputación de Badajoz, la manera en la que este señor muda su residencia fiscal a Portugal simple y llanamente para pagar menos impuestos, cuando la realidad es que nunca dejó de vivir en España y más concretamente instalado en el Palacio de la Moncloa, siendo sus gastos pagados por todos nosotros a través de los impuestos, pues era un músico que gozaba del sentimiento de impunidad, de que no iba a trabajar y no pasaba nada, de que le hicieron a medida la plaza de la Diputación de Badajoz y no pasaba nada, y al final, gracias a nuestro trabajo, bueno, pues ha tenido que rendir cuentas ante la justicia, ha tenido que dar explicaciones sobre todo lo que descubrimos nosotros, sobre todo lo que ha descubierto la Guardia Civil, y como te digo, este asunto a mí me ha demostrado, me ha confirmado, bueno, pues el gran impacto que tenemos los periodistas de investigación y que el periodismo de investigación sigue siendo y seguirá siendo, pese a todo, una de las herramientas más eficaces para controlar al poder. Y esta es la prueba más absoluta. Esta y el caso de José Luis Ábalos, que está entre rejas, el caso de Santos Cerdán, que está imputado, el caso de Begoña Gómez, que ha sido procesada por 4 delitos de corrupción, y tantos otros escándalos que cercan ahora mismo por corrupción tanto al entorno político como familiar del presidente del gobierno. Mm. Bueno, luego al final de la entrevista volveremos a hablar un poco del periodismo, pero me parece muy interesante, yo que estoy más o menos al día, ya sabes, de las noticias que leo, he aprendido muchas cosas que no sabía sobre el hermano. Una de las cosas que me ha sorprendido de tu libro es que yo le he cogido cierto cariño a este personaje, ¿no? Porque yo desconocía, por ejemplo, hasta qué punto el tipo tenía una trayectoria, tenía un plan de vida, y en un momento dado lo deja todo, dice, oiga, me voy a hacer músico, se va a Rusia sin saber el idioma, aprende ruso, está allí. Cuéntanos un poco los inicios, quién era David Sánchez y cómo se convierte en David Azagra. Bueno, pues lo has explicado muy bien, ¿no? David Sánchez crece y vive con el presidente del gobierno en una vivienda, pues en una de las mejores zonas de Madrid, detrás del Santiago Bernabéu, pero al otro lado de la Castellana, muy cerca de la calle Orense. Sus padres tienen una fábrica de plásticos llamada Playball, muy ecologista, como ves. Por cierto, una fábrica de plásticos que durante la pandemia del coronavirus el Consejo de Ministros aprobó ayudas que superaban el 1.000.000 de euros. Esto es curioso, pero es así. Y esto está perfectamente documentado en el libro. Y bueno, David Sánchez estudia en una prestigiosa universidad privada aquí en Madrid, Administración de Empresas, y cuando termina la carrera, coge a sus padres,
les dice que, bueno, que ha descubierto que una de sus grandes vocaciones es la música, que ha estado investigando y que, por lo tanto, ha descubierto que San Petersburgo, en Rusia, es la ciudad a la que quiere ir para formarse como músico y como director de orquesta. Y sin tener ningún antecedente musical, sin saber ruso, decide dejarlo todo, marcharse para allá. El padre de Sánchez, que había sido director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas con Felipe González, tenía contactos en el mundo de la música y lo que hace es ponerle en contacto con Nacho Duato, con el bailarín, que estaba ya instalado en Rusia, en San Petersburgo. Lo primero que hace su padre es comprarle al contado un piso en una de las mejores zonas de la ciudad, un piso que en su momento, creo recordar que lo compró en el año 2001, le salió muy barato, pero que a día de hoy se ha revalorizado, bueno, pues hasta límites insospechados Bueno, por, es un por la piso que zona. cuentas que Mm, cuesta 42.000 euros al cambio, una cosa así, efectivamente, eso y que es. ahora es un piso que puede costar millones de, Sí, sí. de euros, ¿no? Sí, 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 casi 3 millones de euros. Está enfrente de uno de los teatros donde él estuvo trabajando durante un tiempo. Y bueno, ahora mismo él lo tiene alquilado a través de una plataforma de alquiler y él allí está haciendo vida durante más de una década. Él viene de manera muy puntual a Madrid y mientras su hermano, primero como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, luego como diputado en el Congreso de los Diputados, va medrando, va escalando en el Partido Socialista hasta llegar finalmente a la presidencia del gobierno, pues él vivía al margen de absolutamente todo esto, con una vida tremendamente discreta. Lo que ocurre es que llega un momento en el que él considera que toca techo en San Petersburgo. Hay que tener en cuenta que él lo que presume es que él se gradúa como director de orquesta, pero la realidad es que cuando esa documentación la presenta en Badajoz, lo primero que resulta sospechoso es cómo consiguió homologarla en apenas 7 días, cuando suele ser una documentación que tarda bastante en homologarse, simple y llanamente porque se trata de un país de fuera de la Unión Europea. Nosotros nos pusimos a rascar sobre ese asunto y lo primero que descubrimos es, independientemente de si se sacó o no la carrera, que lo que consiguió fue hacer un curso sobre cómo hacer música con campanas. Y esto, que no es incompatible con ser director de orquesta, es bastante llamativo porque él, con esa titulación de hacer música tocando campanas, considera que ya ha tocado techo, decide abandonar Rusia, se va a Milán a hacer un máster y es precisamente en Milán, según él mismo reconoció ante la primera declaración que hace ante la juez Beatriz Viedma, un día desayunando, estando en el paro porque estaba desempleado, no tenía trabajo, tomándose un café y estando con el ordenador enfrente, decide, googleando, ponerse a buscar trabajo y encuentra la famosa plaza que posteriormente se le adjudica en la Diputación de Badajoz. Y es en ese momento cuando decide presentarse. Claro, con la salvedad, que esto es lo que él no contó en esa primera declaración, de que el mismo día que se publican las bases de la convocatoria para optar a este puesto público, ya había correos electrónicos entre funcionarios de la Diputación en los que uno al otro se decía: esta plaza es para el hermanísimo. Claro. Am, Antes, por ir despacito y contándolo todo, que me parece muy interesante, eh, hay una época en la que él vuelve de Rusia, ¿no? Y es un músico. Noto en ti cierto respeto a su parte Mm, artística, o sea, por eso te digo que me ha caído como simpático el personaje mm. por eso, de romper con todo, se va a Rusia, aprende ruso, tal, y oye, quieras que no, que se convierte en un... pues sí, utiliza, claro, los contactos familiares, ¿no? Pero hay una fase cuando vuelve de Rusia en que tiene conciertos, tiene actos musicales siempre en ayuntamientos o en lugares socialistas, ¿no? Pues sí, efectivamente, y básicamente es en dos sitios. En el Ayuntamiento de Madrid, estando Carmena, Manuela Carmena, como alcaldesa con el apoyo del Partido Socialista, y luego, sobre todo, en las Islas Canarias, en ayuntamientos que dependían del Partido Socialista. Y esto lo consigue gracias a que, bueno, una persona que fue presidente de las Islas Canarias era también íntimo amigo de su padre. Y haces muy bien, Soto, en plantearme esta cuestión, porque básicamente lo que demuestra es que él, cuando aterriza de nuevo en España, siempre lo hace a la sombra del PSOE, a la sombra del dinero público. Hay que tener en cuenta que, bueno, que si este señor hubiera tenido verdaderamente un currículum
envidiable y brillante, bueno, pues estarían pegando por él teatros y conciertos de todo el mundo y directores de orquesta de todo el mundo querrían ficharle. Pero la realidad es que no fue así, que estuvo mucho tiempo en el paro, que tuvo que aceptar esa plaza en la Diputación de Badajoz, que ahora ha sido objeto de debate a nivel periodístico, judicial y también policial, y que en paralelo a ese fichaje en la Diputación de Badajoz, el presidente del gobierno lo que consigue es que su hermano también lo fiche misteriosamente en Teatro Real, siendo un completo desconocido en el ámbito musical en España. El Teatro Real lo ficha como asesor y casualmente, en el momento en el que se produce ese fichaje, el gobierno duplica la ayuda pública que desde el Ministerio de Cultura se hacía a esta institución cultural. Cuando en su momento publiqué esto, en el Teatro Real se enfadaron muchísimo, básicamente porque la técnica que usaron para que pasara desapercibido este fichaje era recurrir a él mediante el seudónimo de David Azagra. Y, Mm. bueno, de alguna manera confiar en que al no usar los apellidos Sánchez Pérez Castejón, pues pasara más desapercibido ese fichaje. Pero la realidad es que lo descubrimos y que sirve para unir los puntos y de alguna manera, bueno, pues confirmar ese patrón de que casualmente consigue trabajo o le fichan o cuentan con él o le llaman para que preste sus servicios musicales en organismos donde tiene un fuerte control el Partido Socialista. Mm. La adjudicación de la plaza, la creación de la plaza, la adjudicación en el proceso de selección que luego vamos a comentar al hermano de Sánchez, el cambio, o sea, él está primero en como coordinador de los conservatorios de Badajoz, que me parece que son 2, básicamente, ¿no? Eso es. Y después esa plaza se transforma en la Oficina de Artes Escénicas famosa, ¿no? Cambia de edificio, o sea, se ha contado como que hay una plaza, se la gana él por sus méritos, Sánchez no es nadie en ese momento, se ha mezclado todo, pero tú desgranas muy bien cómo, tanto en el momento de de la creación de la plaza como de la adjudicación, y luego en los momentos en los que esa plaza va engordando, porque no está haciendo lo mismo, ni cobrando lo mismo, ni en el mismo sitio, ahí sí que se ve perfectamente la correlación entre la posición de poder de su hermano y sus ascensos. Para, digamos, desbrozar esa maraña de confusión que interesadamente se ha colocado sobre la trayectoria del hermano, cuéntanos en qué momentos Sánchez tiene poder, no tiene, en qué momentos le puede ayudar, no le puede ayudar. Bueno, es que es una de las grandes mentiras que ha puesto encima de la mesa todas las terminales mediáticas que apoyan al gobierno cada vez que han hablado de este asunto, ¿no? El argumento de que, bueno, es impensable que hubiera tenido nada que ver el presidente del gobierno por la sencilla razón de que no era presidente del gobierno, de que todavía no había llegado a la Moncloa. Sí que es cierto que Bueno, la y de que no plaza, era ni secretario general, que no era ni bueno, que lo habían echado del Pe- PSOE. pero es que les había faltado decir que no era ni su hermano. Es que ese era ya el único argumento que les faltaba por decir. Pero la realidad es que los que descubrimos este asunto, los que lo hemos investigado muy a fondo, tenemos la cronología bien clara y lo que acredita es que sí, que estaba íntimamente y directamente relacionado el hecho de que Sánchez tenía poder en el Partido Socialista para que se le adjudicara esta plaza a su hermano, para que se le fabricara, porque era una plaza que no existía y que posteriormente se le adjudicara. Vamos a ver, hay que recordar que Sánchez tiene dos grandes momentos antes de convertirse en presidente del gobierno como líder del Partido Socialista. El primero es en el año 2014, que es cuando gana por primera vez las primarias, que por cierto, no sé si te acordarás, ahora que hemos visto cómo Begoña Gómez intentó ir a la cumbre de la OTAN y finalmente no ha podido ser porque no le han dejado recoger su pasaporte, hay que tener en cuenta que Sánchez llegó a esas primarias del Partido Socialista que ganó en el año 2014 diciendo que había que eliminar el Ministerio de Defensa, que parece que ya a algunos en el Partido Socialista se les ha olvidado. Y cuando llega en el año 2016 de nuevo y, bueno, pues le echan y hay una serie de cambios, ¿no? Porque él, bueno, pues se opone al famoso no es no con Mariano Rajoy, lo echan del partido y consigue regresar. Y es precisamente en esa segunda etapa cuando ocurre todo. Vamos a ver.
Cuando la plaza sale, las bases de la convocatoria se publican, Pedro Sánchez era líder del Partido Socialista y era cuando su hermano estaba en Milán y decide presentarse. Cuando él se Y es presenta, cuando cuando, se... y es cuando, y es cuando hay unos correos antes de que se aparezca la plaza, donde los funcionarios de Badajoz ya hablan del Claro, hermanísimo, lo dicen así, ¿no? efectivamente, efectivamente. Hablan del hermanísimo y esto durante la instrucción quedó perfectamente acreditado que era la prueba que demostraba que la plaza se había hecho única y exclusivamente para él. Y esto es gravísimo por varias razones, pero la principal es porque se simuló un concurso público, se simuló un procedimiento administrativo donde en teoría podían presentarse todas las personas que cumplieran los requisitos. El problema es que se presentaron 10 personas, incluida el hermano de Sánchez. El hermano del presidente del gobierno sabía desde el primer momento que iba a ser para él y una de las pruebas más relevantes para la Guardia Civil fue que se alquiló un piso de larga estancia en Badajoz antes de saber que había ganado la plaza de manera oficial. Es decir, Un tipo que que no él había estado en sabía desde el Badajoz primer en su momento. vida, había estado en Badajoz. Nunca jamás, nunca jamás. Y por lo tanto, ¿qué sentido tenía que se hubiera alquilado un piso de larga estancia antes incluso de hacer el examen final con el que de alguna manera se iba a justificar que la plaza iba a ser para él? Pero bueno, volviendo otra vez a la cronología de los hechos. Es muy importante porque cuando se publican las bases de la convocatoria, Sánchez sí que era líder del Partido Socialista a nivel nacional, sí que era el secretario general. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Sánchez lo echan dentro del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que ocurre, Soto? Que la plaza se congela durante varios meses. La plaza está congelada, el procedimiento administrativo se congeló. ¿Y cuándo se reactiva y cuándo se le adjudica al hermano de Sánchez? Siendo otra vez el presidente del gobierno, líder del Partido Socialista, y en concreto la fecha de adjudicación es 11 días después de que Sánchez llegara de nuevo a ser el líder del PSOE y a sentarse en su despacho de la calle Ferraz. Por lo 11 tanto, días el después. 11 días 11 después, días después. efectivamente, 11 días después y teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que durante el tiempo que él no fue líder del Partido Socialista, el procedimiento administrativo se congeló absolutamente. Por La lo tanto, entrevista, es evidente. o sea, los candidatos han presentado sus proyectos, esto está congelado y las entrevistas empiezan ¿cuándo? Las entrevistas comienzan cuando él todavía era líder del Partido Socialista. Vale, ya Entonces, se han claro, hecho las entrevistas antes. efectivamente, y lo que se retrasa es la decisión de quién iba a ganar esa plaza. Por lo tanto, eso durante la instrucción quedó perfectamente acreditado y la Guardia Civil, de hecho, se apoya, por un lado, en los correos en los que se refieren a él como el hermanísimo para que la plaza iba a ser para él y luego en toda esta cronología de los hechos. De hecho, en uno de los primeros autos que dicta la magistrada Beatriz Viedma, habla de la existencia de un ser superior, de una especie de la X, del caso del hermano de Sánchez, que es la pieza que condiciona que la plaza sea para él. Y la X es desde el primer Ya. momento el presidente del gobierno. Claro, la gran pregunta es, que este es otro de los argumentos que las terminales mediáticas del gobierno han intentado aprovechar. Bueno, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. En aquel momento, bueno, pues apenas tenía poder. Sí, era presidente de la Diputación de Badajoz, no era un candidato sanchista, que esto es un poco a lo que se agarran para decir, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. Este señor no apoyó a Pedro Sánchez durante las primarias. Pero yo que investigué el caso desde el primer momento, lo que expliqué fue que Gallardo bueno, pues quería poner una vela a Dios y otra al diablo. Y Claro. enchufando al hermano del que en aquel momento podía llegar a ser secretario general del Partido Socialista, pues era para él una gran baza si finalmente acababa ganando la secretaría general, como ocurrió, y luego si acababa ganando la presidencia del gobierno, como también ocurrió. Y la prueba es que Sánchez, uno de los mayores apoyos que ha hecho durante las últimas elecciones autonómicas que ha habido fue a Gallardo en Extremadura y que Ferraz le puso como candidato a las elecciones. El problema es que perdió, no lo consiguió, a pesar de que hizo todos los esfuerzos del mundo para forarse y para no tener que dar explicaciones y eludir su responsabilidad en el caso del hermano del presidente. Claro, es que alguien tan mediocre, esto lo puedo decir yo, como Gallardo, haya acabado
intentando ganar unas elecciones en Extremadura con el resultado que todos conocemos, sí que huele a favores pagados. O sea, quiero decir, ¿cómo? No, es que no había otros, es lo que nos preguntábamos en aquellas elecciones autonómicas cuando veíamos a este tipo, que en fin, que bueno, que los resultados saltan a la vista, ¿no? O sea, sí que se puede entender que la carrera de Gallardo se ha visto beneficiada por algo ajeno a su poder orgánico, a su talento como orador en una campaña Mira, electoral. para Gallardo el caso del hermano de Sánchez fue un arma de doble filo, porque durante mucho tiempo fue lo que le permitió estar blindado como presidente de la Diputación, luego posteriormente como candidato. Él se creía que iba a ganar las elecciones y que iba a ser el próximo presidente de Extremadura, a pesar de que ninguna encuesta le situaba como tal. Y en el último momento, pues se convirtió en un talón de Aquiles, porque, claro, tú te preguntabas, ¿no había ningún candidato mejor? ¿El PSOE no tenía ningún candidato mejor? Bueno, es que precisamente si fue candidato fue por eso, fue porque se rompió la cara por el hermano del presidente del gobierno y por eso Sánchez lo estuvo apoyando, porque hasta el último momento pensaron que podía tener alguna posibilidad, aunque realmente lo que demostraba ese pensamiento es que vivían en una realidad paralela. Pero fíjate, Gallardo no solo permitió que a Sánchez, al hermano del presidente del gobierno, se le hiciera esta plaza y lo verdaderamente grave, ¿no? Se simuló un concurso público para algo que realmente, bueno, es que ha quedado acreditado que David Sánchez no iba a trabajar. Por lo tanto, buscaron un sitio como Badajoz, siendo conscientes o pensando ellos que nadie se iba a poner a rebuscar en una ciudad como Badajoz. ¿Quién se iba a ir a Badajoz, que ahora en verano hace más de 40 grados, a rebuscar, a tirar del hilo? Pensaban que iba a pasar completamente desapercibido porque la personalidad de David Sánchez es la de una persona, bueno, pues tremendamente discreta, que cuida mucho su privacidad, que no hace ruido, que va de puntillas y jamás pensaban, no ya que una juez como la magistrada Beatriz Diezma se iba a poner a investigar esto, sino que estaban convencidos de que absolutamente ningún periodista iba a poner el foco jamás en este asunto. El problema es que les ha ocurrido justamente lo contrario. Y decías, Gallardo, ¿hasta qué punto se implicó? Bueno, pues se implicó hasta el punto de que te voy a contar dos puntos que son elementales para entender todo este caso. Hasta tal punto que cuando David Sánchez mudó su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos y en realidad nunca dejó de vivir en España, primero en Badajoz y luego posteriormente en Madrid, concretamente en el Palacio de la Moncloa, lo que hizo fue dejarle un piso de titularidad pública en el centro de Badajoz, que es la residencia oficial a la que él tenía derecho como presidente de la Diputación, pero que era una residencia que él no usaba. Se la dejó al hermano de Sánchez para que pudiera vivir oculto en Badajoz y que nadie se diera cuenta. Claro, con el pequeño detalle de que esa casa se paga con los impuestos. Y además yo lo que cuento es que cuando se instala David Sánchez en ese piso, dice que bueno, que está todo muy antiguo, que la cocina estaba muy vieja, que las ventanas no cerraban bien. ¿Qué es lo que hace Gallardo? Bueno, pues a través de la Diputación de Badajoz lo que hace es licitar un contrato de reforma y al final esa casa de propiedad pública se reforma porque el hermano del presidente dice que está todo muy antiguo y él era el que iba a usar ese piso. Y eso se hace. Y eso, que no ha sido objeto de la instrucción judicial, podía haber sido un posible delito de malversación de fondos públicos. Un candidato como Gallardo que se la juega de esa manera ya te hace ver de alguna manera el nivel de implicación. Y luego algo que sí que fue fundamental y que quedó perfectamente acreditado. ¿Tú te acuerdas en esa declaración ante la juez, ante la magistrada Beatriz Viedma, que llega un momento en el que le pregunta, oiga, ¿dónde está su puesto de trabajo? ¿Dónde está su despacho? Y él no es capaz de ubicarlo. Claro, al común de los mortales, a la ciudadanía, a todos los que lo vieron sin conocer este asunto desde dentro, claro, a las personas les hizo mucha gracia, ¿no? Y dijeron, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Que no es capaz de ubicar su puesto de trabajo. ¿Te puedes creer que yo entendí, yo empaticé con él y entendí por qué esas dudas que él tenía? ¿Y sabes por qué? Bueno, pues porque él lo que debió de pensar es, ¿qué dirección doy? Él ha tenido varios despachos. Cuando le pillamos nosotros en el debate que en su despacho principal no iba a trabajar, publicamos fotografías cuando le imputaron y se descubrió que iba a tener que dar explicaciones ante un juez, ¿qué fue lo que hizo Gallardo a través de la Diputación de Abajo? Decirle, bueno, no te preocupes, vamos a montarte a toda prisa un segundo despacho
Y así, cuando te pregunten en sede judicial, oiga, su despacho estaba vacío, ¿qué pasa? ¿Que usted no iba a trabajar? Que tú puedas decir, bueno, no se me veía ahí porque es que estaba en este otro despacho. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros descubrimos la hora, el sitio y el lugar donde le iban a montar ese despacho. Lo grabamos y pillamos como operarios de la Diputación de Badajoz a toda prisa, con una carretilla, le llevaron a toda pastilla una mesa, una silla, un perchero, hasta una planta, para dar apariencia de naturalidad a a ese segundo lugar de trabajo y que él pudiera justificarse. Nosotros publicamos Eh, esas imágenes y la verdad es que con, con lo daba de, risa. con lo de los despachos es tremendo porque, bueno, estamos hablando de la segunda fase, ya cuando es director de artes Ujú. escénicas, ¿no? Es el cargo. Pero es que ya al principio, en el de coordinador de los conservatorios, o como se llame la plaza que le adjudican, en principio, Mm. es muy gracioso que tú. O sea, si hay alguien que piense que dentro del mundo burocrático de Badajoz al hermano de Sánchez lo han enchufado, es el propio hermano de Sánchez, porque tú comentas que él en un principio lo mandan a un despacho, el despacho es muy pequeño, le hacen otro nuevo, pero él se va a trabajar a una tetería, o se va a una tetería con el portátil, y que se comenta que él nota miradas como de el hermano de Sánchez, ¿no? O sea, que él Sí. mismo se siente como un poco fuera de lugar y prefiere trabajar en una tetería enfrente de su puesto de trabajo, hacerlo en su puesto de trabajo, pese a que le han construido un despacho ad hoc y han Sí, tenido sí, que quitar parte de totalmente. la biblioteca. Es una obra Eso pública. es, eso es, eso es, eso es. Bueno, Pero pues este lo es has el contado primero, muy es que bien. lo que tú Este es el estabas hablando es primero. después. Efectivamente, este de aquí al que has hecho referencia es el primero. Y efectivamente le asignan un despacho como coordinador de los conservatorios de Badajoz en la Plaza Soledad Torres Acosta, perdón, en la Plaza de la Soledad en Badajoz. Y bueno, pues él lo primero que dice es que no le gusta porque es muy pequeño y porque colindaba paré con los baños del conservatorio. Y esto que puede parecer broma no lo es. Y además, yo he estado allí y lo he comprobado. Cada vez que alguien tiraba de una cisterna, pues él escuchaba el agua de las tuberías. Él decía que era muy molesto, que no se podía concentrar y que por lo tanto pidió saber si o bien le podían cambiar de despacho o bien podían reformar una nueva zona para que él pudiera desarrollar su actividad profesional. No hay despachos que a él le gusten dentro de ese edificio y lo que ocurre es que tienen que tirar parte de la biblioteca para poderle hacer un despacho, bueno, pues según lo que él había pedido, que él básicamente lo que quería era que fuera una zona grande, ¿no? Le habilitan un despacho de casi 100 metros cuadrados. Esa obra, pues lógicamente se hace con cargo al erario, con dinero público, y lo sorprendente es que, bueno, pues lo usa muy poco, porque él lo que le dice a su entorno es que le miran mucho porque, bueno, pues detectaban que era entonces no hermano del presidente del gobierno, pero sí hermano del líder del Partido Socialista, y entonces él empieza a trabajar fuera de ese despacho. Él pasa las horas en una cafetería que se llama Café Dada, que está en esa plaza, en la Plaza de la Soledad, enfrente del conservatorio, y allí básicamente lo que hacía era hablar en ruso. Él hacía videoconferencias en ruso y en paralelo, bueno, pues sí que preparaba certámenes y conciertos para la provincia de Badajoz, porque lo que hay que tener en cuenta es que durante los primeros meses al hermano del presidente del gobierno lo contratan en octubre del año 2017. Durante los primeros meses sí que trabaja para la Diputación de Badajoz. El momento en el que ya deja de trabajar y a pesar de ello sí que cobra un salario público es en el año 2018, coincidiendo con la llegada de su hermano al Palacio de la Moncloa. En ese momento, bueno, pues él se da cuenta de que no va a trabajar, no rinde y no pasa nada, nadie le dice nada. Y es ahí donde vienen sus problemas. Pero en esa primera etapa sí que trabajó, lo hacía desde esa cafetería y además la Guardia Civil, cuando incauta los primeros correos electrónicos, una de las primeras cuestiones que le llama la atención es que el hermano de Sánchez estaba obsesionado, desconocemos el motivo, por dar conciertos en la cárcel de Badajoz, por dar conciertos y impartir música y enseñar música a los presos de la cárcel de Badajoz, mientras en paralelo estaba pidiendo recortar
el servicio musical que había en toda la provincia en los centros de mayores. Y esa obsesión que tenía por dar recitales de música dentro de la cárcel de Badajoz es algo que a la Guardia Civil le llama la atención desde el primer momento. De hecho, el hermano de Sánchez llega a ir a la cárcel de Badajoz. Nosotros publicamos las imágenes y bueno, y es un tanto extraño, ¿no? Porque se le ve a él allí enfrente de las celdas con los presos dándoles clases de música. Es todo muy llamativo. Nos hemos saltado una parte que creo que es bastante importante, que es que las personas que entrevistan y que para la adjudicación de la plaza al hermano de Sánchez no tienen ni puta idea de música ninguna. Pero son todo cargos del PSOE. Cuéntanos quiénes son esas personas. Bueno, pues son todos funcionarios que son funcionarios no porque se hayan sacado una plaza, sino porque son afiliados del Partido Socialista, que llevan mucho tiempo trabajando en un puesto público, se les ha consolidado esa plaza y entonces son funcionarios, no los pueden echar de allí. Y uno de los reglamentos precisamente que regula la conformación de este tipo de tribunales, de los tribunales que participan en las adjudicaciones de estos puestos, de estos altos cargos, en este caso de la Diputación de Badajoz, lo que se estipula en Extremadura en este reglamento es que no pueden tener ninguna afinidad política. Y estas personas que conformaban este tribunal no solo que tenían una preferencia por el Partido Socialista, sino que eran afiliados, habían tenido cargos y quienes no habían tenido cargos habían sido apoderados en las distintas Solo uno, elecciones que creo, ¿no? hubo. Uno de ellos había Efectivamente, sido apoderado, pero los demás habían tenido cargos, ¿no? todos, Y efectivamente, todos. en cuanto a cultura musical, pues parece que Ninguna, no. ni tocar la flauta, y esto está perfectamente acreditado. Y es que ese es uno de los problemas principales, que la plaza, bueno, pues es que las personas que tenían que velar por la imparcialidad y por coger al mejor, porque realmente ese era el objetivo, pues contribuían a seguir la farsa, y digo farsa porque estaba amañado desde el primer momento, la plaza se hizo ad hoc para él. Y lo llamativo es que, fíjate, durante el juicio declaró una de las personas que se presentó a la plaza, Sí que y la cambió el testimonio, declaración. ¿no? Efectivamente, cambió el testimonio, pero fíjate, el segundo testimonio fue casi más importante que el primero, porque se llegó a decir que estaba habiendo presiones a testigos, y en efecto a mí me consta que hubo presiones a testigos, pero esta persona en concreto lo que hizo fue contar algo que fue muy revelador y que ayuda a entender que efectivamente la plaza estaba amañada, que es que 2 días antes de presentarse a una de las pruebas finales, esta persona, que creo recordar que era violinista, lo que dijo fue que hubo un intermediario, hubo una persona próxima a la Diputación de Badajoz que le llamó y le dijo: oye, mira, no te presentes porque la plaza se la van a dar a este señor y por lo tanto no tiene mucho sentido que pierdas tu tiempo. Entonces ella contó en la audiencia de Badajoz que al principio pensó en tirar la toalla, pero que en el último momento se le encendió la bombilla y dijo: bueno, oye, voy a presentarme por si acaso. Y que cuando terminó la entrevista, la persona que le hizo la entrevista, uno de los miembros del tribunal, que era afiliado del Partido Socialista, le vino a decir con cierta gracia: bueno, muchísima suerte, así como carcajeándose, ¿no? Como diciendo: oye, que no solo no tienes ninguna posibilidad, sino que ha sido efectivamente una pérdida de tiempo que vinieras aquí. Y esto mismo lo relató esa testigo, ¿no? Lo cual confirma que fue toda una farsa. Y fíjate, a mí, bueno, esto es muy grave por muchos motivos, pero me preocupa porque el sentimiento de impunidad no solo ha gozado de él Begoña Gómez, David Sánchez, el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sino también funcionarios, altos cargos de la Diputación de Badajoz, pero que en términos generales, si hablamos de la administración pública en España, no dejaban de ser, bueno, pues personas con un rango muy bajo. También se creían impunes, ¿no? Porque estaban cometiendo un delito, infringiendo las normas, y tenían la seguridad de que no iba a pasar absolutamente nada. No solo eso, sino de que se iba a premiar esa fidelidad, como en efecto ha ocurrido, porque la mayoría de todas estas personas luego medraron en la Diputación de Badajoz. Es que, es que lo cuentas muy bien, tío. Vamos a ver. En esta parte que estamos comentando ahora de funcionarios y funcionarios, claro, yo leyendo el libro, pues me queda bastante claro que bueno, que es explícito casi, que entre tus fuentes hay gente que son funcionarios y que quieren que las cosas se hagan bien, que están jodidos porque dicen: joder,
que fíjate, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Tú hablas en un momento dado de que cuando empiezas a publicar noticias, esto es antes de la investigación policial, claro, allí cunde el terror. Cuéntame lo Claro, que puedas. Cuéntame sí. lo que puedas de esta parte, de cómo de pronto, pues eso, que te tienes que ir a esconderte para hablar con gente, cómo cambia el ambiente una vez que se empieza a conocer, todo esto de lo que estamos hablando. Pues la verdad es que tuve que ir con muchísimo cuidado porque, mira, yo antes te explicaba que el libro se lo dedico a mis fuentes y las personas que consumen los medios de comunicación, los ciudadanos, pueden pensarse que nuestras fuentes son grandes empresarios, políticos importantísimos, altos cargos de la judicatura, altos cargos de la policía y la Guardia Civil, y sí que es cierto que hay veces que lo son. Pero en la mayoría de las ocasiones son personas normales y corrientes que por su trabajo, como es el caso de los funcionarios de la Diputación de Badajoz, que por una relación de amistad familiar han tenido acceso a un dato importante y esa pista, que a lo mejor para ellos puede resultar anecdótica, puesto en manos de un periodista de investigación, pues es lo que nos permite a nosotros poder tirar del hilo. Nosotros los periodistas de investigación estamos obligados a guardar la confidencialidad de nuestras fuentes. Nosotros no solo estamos obligados desde un punto de vista moral, sino es que también nos ampara el Código Penal y la Constitución. Y yo, aunque me sienten delante de un juez, jamás podré revelar las fuentes que tengo, mis fuentes de información, y es que además, como te digo, estamos amparados legalmente. Y sí que es cierto que, bueno, a mí me han ayudado muchísimas fuentes, ¿no? En el caso del hermano de Sánchez. Pero una de ellas, o la primera, pues eran funcionarios de la Mm, Diputación de Badajoz, y en el claro, momento en el que yo empiezo a publicar, bueno, pues hay una caza de brujas dentro de la institución porque Gallardo era consciente de que estaba habiendo una fuga de información, de que había alguien que estaba colaborando, en este caso con un periodista, y en vez de, bueno, pues no cometer ilegalidades, estaban más preocupados en localizar a esta persona. Y eso fue lo que me obligó a reunirme con esta persona fuera de Badajoz, con muchísimas precauciones. Ahora al salir tanto en la tele, pues ya tengo que tener aún muchísimo más cuidado, ¿no? Porque la tele tiene la parte buena de que sirve para amplificar nuestras investigaciones y para que tengan mucho más eco y mucho más impacto. Pero yo, que soy un periodista de investigación, que estoy mucho tiempo en la redacción, pero que en todas mis investigaciones me voy al lugar de los hechos, pues lógicamente ahora ya tengo que ir tuneado, no puedo ir así, no puedo ir con la americana, porque entonces rápidamente me identifican. Y el problema de eso es que no por los buenos, porque los buenos están encantados de ayudar, sino por los malos. Porque claro, cuando los claro. malos no se ubican, lo primero que hacen es son conscientes de la impunidad y dicen, bueno, vamos a empezar a tener mucho más cuidado, y sobre todo empiezan a borrar pruebas, y eso complica mucho Claro, nuestro trabajo. claro, o sea, eso que tú haces en un momento, en una escena bastante divertida de aquí de tu libro, ¿no? Que dices que te que te cuelas, claro, para ver dónde está el despacho, Mm, mm. el despacho ya de director de artes escénicas, ¿no? Eso es. Claro, que tú empiezas a entrar por los edificios públicos como, como silbando, ¿no? Que eso ya es algo que ya no puedes hacer. O Ya no sea, puedo ahora te hacerlo. pegan un tiro en la cabeza. Ya no puedo hacerlo. En el libro no lo cuento lo cuento con mucho detalle, pero no cuento exactamente cómo conseguí entrar, a pesar de que sí que cuento bueno, pues muchos detalles de la intrahistoria de todo esto que contribuyen a que sea mucho más enriquecedor el tema. Pero efectivamente, hace años, cuando empecé esta investigación, pues sí que podía entrar y salir sin que llamara mucho la atención, y ahora ya eso es prácticamente imposible. Pero fíjate, si eso no lo hubiera hecho, si no hubiéramos podido acreditar que ese despacho estaba vacío, pues el hermano Sánchez nunca se hubiera sentado en el banquillo a tener que dar explicaciones sobre Claro, todo este asunto. porque tú vas individual, tú vas, entras en el edificio durante días y días y días y días y te asomas por el ventanuco y ves que ese despacho tiene siempre la luz apagada, que nadie entra, que nadie sale, que la silla está torcida que nadie se Que asienta, nadie ¿no? se O sienta. sea, Los papeles que inicialmente estaban en la mesa no los movían, por lo tanto es que era la prueba más absoluta de que no había absolutamente nadie. Y fíjate, te voy a claro, contar porque ahí lo algo que no... bonito, Alejandro, es Sí. eso, lo bonito es que eso lo descubres tú
Claro. yendo al despacho Yendo allí, día tras día tras efectivamente. día, Sí, asomarte. porque lógicamente a mí me podía esa misma fuente o alguna otra fuente me podía hacer las fotografías, ¿no? Pero no, efectivamente, fui yo el que yendo un día tras otro, pues bueno, conseguimos captar las imágenes del despacho vacío, acreditar ese absentismo laboral, que a su vez lo que hacía era explicar que este señor no iba a trabajar y sin embargo sí que cobraba, como exactamente fue igual el tema de Portugal, que si quieres luego podemos Sí, sí. desarrollar, que fue Dale, yendo para allá. dale ahora el tema de Pero sí, Portugal. pero El tema de espérate que antes Portugal es muy interesante. te quiero contar antes una cosa que no he contado absolutamente en ningún sitio, haciendo Ajá. alusión a esas visitas prácticamente diarias a la Diputación de Badajoz. Mira, en un momento dado yo me doy cuenta de que aún no hemos comenzado a publicar, pero ya está en marcha esa caza de brujas que hay dentro de la Diputación de Badajoz para detectar quién está colaborando, bueno, pues para desenmascarar al hermano de Sánchez. Y yo, lógicamente, ahora, pero lo he hecho siempre, voy con muchísimas precauciones en mi vida diaria, más en las investigaciones de campo. Y hubo uno de los días que yo descubrí, antes de entrar a la Diputación de Badajoz, que hubo una persona que me hizo una fotografía en una cafetería muy cerca Mm. del despacho de David Sánchez, ¿no? Bueno, yo no solo me di cuenta, sino que esa persona me hizo una fotografía a mí y yo le hice una fotografía a esa persona, ¿no? Y bueno, y es algo que metí en un cajón porque suele ser algo que pasa de vez en cuando, que a nosotros también nos vigilan, ¿no? Pero nosotros tenemos la habilidad Mm. para detectar ese tipo de vigilancias. No le di mayor importancia. Esto ocurrió en el año 2022. Fíjate, estamos en el 2026, han pasado 4 años y ahora es cuando he tenido que volver a abrir ese cajón para poder coger esa fotografía y decir, esta es la prueba. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, este es otro tema que si quieres luego podemos desarrollar, que es el tema de la fontanera del Partido Socialista, que uno de los objetivos Mm. que tenía era neutralizar este caso. Y llega un momento en el que la fontanera del Partido Socialista tenía muchos tentáculos, también en la Diputación de Badajoz. Y Mm. uno de los tentáculos que tenía era la persona que me hizo esa fotografía. Qué Y heavy, esa tío. fotografía, la cloaca del Partido Socialista se la hizo llegar al hermano de Pedro Sánchez para denunciar que había un periodista que le estaba haciendo seguimientos y que estaba investigándole. Por supuesto, esa denuncia no llegó a ningún sitio y según la puso en la Policía Nacional, esa denuncia se archivó. Pero es muy llamativo porque lo que confirma es la relación directa que había entre la cloaca del Partido Socialista y, en este caso, el hermano del presidente del gobierno, que la cloaca del Partido Socialista le suministraba información para que él fuera a denunciar a la policía e intentar reventar la causa. Bueno, pues fíjate, como algo de hace 4 años, que era un detalle como que una señora me hizo una foto, yo tuve la rapidez de tirársela a ella y 4 años después entender que esa señora era una funcionaria del Partido Socialista infiltrada que la cloaca tenía en la Diputación de Badajoz. Qué heavy, tío. Quiero llegar a la parte de Viedma, cómo ha sido la instrucción, bueno, la parte de la cloaca en realidad, ¿no? Pero hay un comentario general que no me resisto a hacer. Se dice, esto lo hacen, persiguen a este hombre por ser el hermano de Sánchez. Yo tengo la impresión, a ver qué piensas tú, Alejandro, de que sí. De que por ser el hermano de Sánchez ha llamado la atención, pero de que por desgracia los partidos políticos, y aquí voy a incluir también al Partido Popular, allá donde tiene poder, se comportan constantemente de esta manera. O sea, ser hermano de un concejal de 3 al cuarto tiene ventajas muchas veces similares a las que tiene. O sea, claro que por ser el hermano de Sánchez ha llamado la atención, pero por desgracia, si nos pusiéramos a ver hermanos, cuñados, primos, etcétera, ayuntamientos, diputaciones, lo que descubriríamos es un país que funciona así, un país esquilmado por esta mierda. Tú tienes esa misma sensación desoladora que tengo yo y que sí da la razón a que, claro, es por ser hermano de Sánchez, claro, por eso nos hemos fijado, pero como empecemos a fijarnos en hermanos de concejales, no acabamos nunca. Pues desgraciadamente sí, y fíjate, me di cuenta cuando precisamente mi fuente principal en la Diputación de Badajoz me dio un día el listado ordenado de manera alfabética de todos los trabajadores de la Diputación de Badajoz y me dijo, ¿no te llama la atención nada?
Y le dije, pues mira, así a priori no. Y me dice, ¿no te llama la atención la cantidad de apellidos que se repiten? Y entonces, claro, me explicó cómo dentro de la Diputación de Badajoz, pero luego extensible a otras instituciones, ¿eh? Porque Sí, sí, efectivamente esto pues es eso es lo así, que no te es digo, algo el de Badajoz ayuntamiento ni de de Bollullos, Extremadura, de el, absolutamente todos lados. el ayuntamiento de Bollullos de abajo en todos lados. Si es que es lo que me Claro. jode, que yo en mi pueblo conozco un montón de casos de gente que está trabajando en algo porque su primo trabaja en el ayuntamiento. Es que es lamentable, pero desgraciadamente es así. Hay multitud de familias dentro de la Diputación de Badajoz, de prácticamente todas las diputaciones que hay en España, que esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Para qué sirven las diputaciones? Y si eso que hacen, que básicamente es regar con dinero los distintos municipios, pues si lo podrían hacer, por ejemplo, podrían asumir esa competencia las comunidades autónomas. Básicamente porque las diputaciones, esa adjudicación de dinero al final, en la práctica lo que hacen es premiar a los municipios donde gobierna el mismo color político y a los que no, pues no hacerlo, ¿no? Y eso es algo que va en contra de los ciudadanos que viven en distintas zonas y que por qué por vivir aquí sí, por qué por vivir aquí no, ¿no? Pero efectivamente, si cogiéramos un listado de absolutamente todo, pues lo veríamos y es una de las grandes lacras que hay en España. Por eso, cuando a mí me hace mucha gracia, yo no soy cronista parlamentario, yo soy periodista de investigación especializado en corrupción. Pero el otro día, hablando con un colega que es cronista parlamentario y que hace periodismo político, me decía, mira, hay algo que, lógicamente, la gente del día a día pues no cae en esto, pero que los partidos políticos sí que caen. Que es que cuando van a hacer, cuando hacen encuestas para las elecciones, la mayoría de los grandes partidos políticos tienen también en cuenta la cantidad de familiares que sus cargos colocan, bueno, familiares o amigos o personas de su entorno. La cantidad de personas que colocan en puestos públicos y que por lo tanto van a votar al partido político que les permite estar ahí o que les ha permitido estar ahí. Claro, Y esto es, desde un punto de vista democrático, pues totalmente reprochable, vergonzoso que esto ocurra en un país como España, pero desgraciadamente muy común. claro. Esto casa con lo siguiente que te quería preguntar, es decir, estamos sufriendo los contribuyentes para mantener un Estado. Yo creo que todo el mundo cree, casi todo el mundo cree que tiene que haber una sanidad pública, una educación pública de calidad, unos servicios sociales. O sea, creo que en el fondo todo el mundo es medio socialdemócrata en ese sentido, es decir, vamos a ver, que haya sanidad pública, que haya educación pública tal y lo mejor posible. El problema es lo que yo digo siempre, que es que el Estado monstruoso tiene una pistola en la cabeza de la sanidad pública para chantajear a la población con que estamos sufragando eso. Pero es que aquí viene la vuelta más divertida y más irritante del caso del hermano de Sánchez, que es que encima de vivir del latrocinio de Hacienda, se va a Portugal. Claro, se fue a Portugal simple y llanamente para pagar menos impuestos y la realidad es que nunca dejó de vivir en España. ¿Y por qué Hacienda no le ha abierto una investigación? Pues eso es algo completamente inexplicable. Como que Hacienda no le abrió la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el asunto de las joyas, hasta que la cúpula de la agencia tributaria dijo que se marchaba. En ese momento decidieron que sí que se abría la investigación. David Sánchez, como te digo, primero estuvo viviendo en un piso de propiedad pública de Badajoz, pagado por nuestros impuestos. Posteriormente hubo un senador del Partido Socialista en Badajoz que le dejó su piso. Y luego, posteriormente, lo que hizo fue instalarse en Madrid. Él, la mayor parte del tiempo que ha estado trabajando o teóricamente trabajando en Badajoz, ha estado siempre en Madrid. Y aquí en la capital lo ha hecho en dos sitios, principalmente en el Palacio de la Moncloa. Todos los gastos se han cargado al Ministerio de la Presidencia. Él no ha vivido solo, vivió con su mujer, con la japonesa Kaori Matsumoto. Ella en aquel momento, cuando se instalan en el año 2022, estuvieron más de 6 meses. Por lo tanto, si esto se hubiera investigado judicialmente, pues se le podía haber imputado un delito de fraude fiscal, porque lo que estipula la ley es que tienes que pasar menos de la mitad del año en España, y él pasó más de la mitad del año. Ella, como te digo, estaba embarazada y no solo vivían en Moncloa a gastos pagados, sino que ella iba a las revisiones del ginecólogo en un coche de titularidad pública, en un coche medicalizado que es para el presidente del gobierno, escoltado por agentes de la Guardia Civil. Si eso no es malversación de fondos públicos. Y luego algo que nosotros contamos desde un punto de vista anecdótico, pero que servía para ilustrar
la sensación de impunidad y el tiempo que él estuvo viviendo allí. David Sánchez se compró una autocaravana. No tenía dónde aparcarla, porque allí en el Palacete de Elvas, en Portugal, el garaje era muy estrecho, no le entraba. Y en Madrid no tenía plaza de garaje. Y en vez de hacer lo que haríamos tú o yo, que es, bueno, pues oye, si no tienes dónde aparcarlo, pues o te compras una plaza de garaje o te la alquilas. Pues pidió permiso al Palacio de la Moncloa para meter dentro la autocaravana, la abandonó allí durante 2 años y lo peor es que había funcionarios que tenían que bajar de manera periódica a arrancarle la autocaravana para que no se le acabara la batería. Y lo peor también es que estaba enchufada al tendido eléctrico. Y lo peor es que cuando tenía que repostar lo hacía en una gasolinera que hay dentro del complejo presidencial destinada a los coches oficiales. Bueno, pues el hermano de Sánchez cargaba ahí la autocaravana. Nosotros conseguimos imágenes de la autocaravana dentro del Palacio de la Moncloa y las publicamos. Pero antes de publicarlas, lógicamente hablamos con el Ministerio de la Presidencia. Oiga, queremos saber cuánto ha costado la estancia del hermano del presidente y cuánto está costando la famosa autocaravana dentro del complejo presidencial. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? De todo menos responder. Dime qué crees que pudieron hacer dentro de Moncloa. Desguazaron la autocaravana. Lo que hicieron fue llamar al hermano de Sánchez, llévate corriendo el coche, pensando que no teníamos imágenes y al día siguiente publicamos las fotografías y entonces pasaron de decir autocaravana aquí en Moncloa a ver la imagen y decir, bueno, pues sí, ahí está. Y Esta claro, es otra parte. Sí, dime, dime. ¿no? Que pues es lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo es posible que Hacienda, bueno, pues esté pendiente de todos los españoles como tiene que ser, pero dependiendo de qué tipo de españoles se sea, ¿no? Porque hay que recordar que el extres de María Jesús Montero, José Antonio Marcos San Juan, que fue presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, está imputado a día de hoy por cobrar comisiones ilegales de empresarios a cambio de archivarles pleitos fiscales. Es decir, algo que es impresionante. Sí, eso es Impresionante. lo que te digo que es desolador, ver que esto actúa a todos los niveles, pero siempre lo hace alimentado por el combustible del trabajo de todos los españoles o de los Claro. que no pertenecen Eh, a esa casta de privilegiados Y, totales, y- ¿no? y fíjate cómo María Jesús Montero ponía la mano en el fuego por este en concreto, por Marco Sí, San Juan, y cuando la policía entró a su casa, entraron con perros policía, empezaron a ladrar los perros, estaban especializados en detectar dinero en metálico y le encontraron fajos repartidos por toda la casa. Los tenía dentro de los libros, los tenía repartidos entre las páginas y eran libros que eran manuales de derecho tributario, que tenía colocado bueno, pues ahí era donde escondía los fajos, ahí en la barbacoa, dentro de la barbacoa, tenía fajos de billetes y también en el baño, bueno, pues de una de las estancias del baño. Y ponían la mano en el fuego por este señor, uno de los altos cargos del Ministerio de Hacienda. Es absolutamente increíble. ya. Bueno, vamos a volver al hermanísimo, vamos a ir acabando además. Una duda que he tenido. A día de hoy, David Azagra sigue siendo director de artes escénicas. No, ya no. Él cuando le procesaron, dimitió, renunció al puesto y regresó a Madrid. Ahora vive a caballo de nuevo entre el Palacio de la Moncloa y un piso en el que vive con las persianas bajadas, muy cerca del estadio de Santiago Bernabéu, y vive en un estado de semiclandestinidad por el tema fiscal, porque él en teoría solo puede pasar en España una temporada y en realidad vive en una situación que es tremenda. Nosotros hemos publicado imágenes de esa casa con las persianas bajadas y él renunció a esa plaza, por lo tanto ya no tiene ninguna ¿Y quién, vinculación con Badajoz. y quién es el director de artes escénicas? ¿Quién ocupa ese puesto después de el hermano de Sánchez? Pues una persona que sí que está preparada para hacerlo, pero bueno, a esta persona le han tenido que recortar presupuesto y le han tenido también que recortar competencias, básicamente porque no tenía ningunas. Han tenido que reformular el puesto entero Para meter a una nueva persona, han tenido que para meter, reformular el... efectivamente, efectivamente.
Es que sota, caballo y rey lo que estás hablando. Bueno, vamos hacia el final y quiero preguntarte, claro, hay un día que una señora te está haciendo una foto antes de que publiques nada, o sea que también tienen buenas informaciones en la cloaca, ¿eh? También tienen, porque tú entonces tampoco eras tan conocido como ahora. Tío ahí joven con una barbita rara ahí que va mirando esto. ¿Quién coño? ¿De quién es primo este, no? Pensaría, si está aquí, ¿de quién es familia, no? Pero claro, la cloaca se persigue de una manera muy, muy particular a la jueza Viedma. Pues Cuéntanos sí. esta parte. Así, pues mira, ha sido una persecución tremenda, ha sido un espionaje ilegal propio de una película y básicamente lo que hacen es mandar a dos personas, a dos miembros del grupúsculo que comandaba Leire Díez a Badajoz. Se reúnen con otro topo de la Diputación de Badajoz del Partido Socialista y lo que hacen es pedirle la dirección donde vive la juez y el nombre de todos sus familiares. Y la cloaca del PSOE hace seguimientos a la magistrada desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y captan cómo va al gimnasio, captan cómo va a recoger a sus hijas menores de edad a las que también estuvieron siguiendo, hicieron seguimientos a su marido y no encontraron absolutamente nada, nada con lo que poder atacarla. Revisaron sus instrucciones en busca de algo que poderla achacar, algo para poderla denunciar. No encontraron absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues inventárselo. Si no se lo encontraron, pues se lo inventaron. Recurrieron a un ex juez que fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por maltratar a su mujer, que a su vez este ex magistrado tenía un odio muy fuerte a la magistrada Beatriz Viedma para intentar fabricar información falsa sobre ella y lo que hicieron fue dedicarse a difundir montajes, fotografías de ella misma hechos a partir de inteligencia artificial eran montajes denigrantes desde un punto de vista personal, donde ella aparecía, bueno, es muy desagradable, pero te lo digo para que veas el nivel tan chusco, ¿no? Ella aparecía sobre un campo de vegetación con preservativos en el suelo y eran imágenes, como digo, falsas, encaminadas a presionarla psicológicamente para doblegar su voluntad e intentar que parara todo el procedimiento contra el hermano de Sánchez, pero no solo no se paró, sino que se hizo aún con mucha más fuerza. Pero esto lo que confirma fueron todos los esfuerzos que se hizo desde la cloaca del Partido Socialista, todas esas actividades pagadas con dinero público, por eso está, entre otras cuestiones, imputada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por falsificar facturas para desviar gastos y financiar todas estas actividades. Y al final, pues lo que pretendían era eso, ¿no? Reventar toda la causa. Pero es que esto no solo se hizo desde la cloaca del Partido Socialista, es que también se hizo desde la propia Fiscalía General del Estado. La mano derecha del exfiscal condenado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, dio instrucciones al fiscal de Badajoz de manera constante para que en los escritos de la Fiscalía se dejara de pisar el acelerador y se pisara el freno durante la instrucción del caso del hermano de Sánchez y también cuando se denunció a la fontanera del Partido Socialista por los seguimientos ilegales a la magistrada Beatriz Viedma, para que no se hiciera absolutamente nada. Y te he dicho antes lo de la fotografía, pero es que para que veas el nivel tan chapucero con el que intentaron ir a por la juez, hubo un día que hubo parones judiciales en los juzgados de toda España como consecuencia del intento de aprobación de la famosa ley Bolaños. Y lo que ocurrió fue que pararon jueces, fiscales y funcionarios en todas las ciudades de España, en Badajoz también. Y al lado de la juez del hermano de Sánchez, bueno, pues había un funcionario con un cartel de Vox, pues porque este funcionario sería de Vox, ¿no? Y entonces dijeron que era de Vox porque al lado tenía un señor que era de Vox y porque tenía una pulsera de Vox, la magistrada, la juez Viedma. Y si ampliabas la fotografía para ver exactamente la pulsera, veías que era una pulsera, no era una pulsera de Vox, era una pulsera de la bandera de España con la Virgen María. Por lo tanto, este ha sido el nivel al que se ha tenido que, bueno, que hacer presión la juez porque iban a muerte a por ella y no lo consiguieron. Y también en contra de los miembros de la Guardia Civil, de la UCO, a los que exigieron desde la Dirección General de la Guardia Civil ponerse de perfil con el caso Sí, no solo del hermano Sánchez, sino también de Begoña Gómez. sí, última pregunta sobre la cloaca. Y aquí te pregunto
no sé si tendrás información o por tu sospecha, pero los cambios de testimonio en la fase de instrucción y en la fase de vista oral han sido más que llamativos. Con tu olfato, ¿hay algo que te huela a cloaca? Porque estamos hablando de lo que han hecho mal la cloaca. No, no, Pero, ¿tú crees de mi que olfato. De mi olfato, nada, la seguridad rotunda y absoluta de que durante todos estos meses han intentado manipular testigos y una de las cosas que usaban era el decir, si cambias tu testimonio, que te va a premiar con este puesto dentro de la Diputación y por lo tanto, pues o vas a cobrar más dinero o un familiar tuyo va a cobrar más dinero. Esto no es opinión, esto es información, esto es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que ha sido tan burdo, han sido tan burdos, tan llamativos, tan descarados esos cambios de opinión que se pudieron apreciar durante el juicio en la audiencia de Badajoz. Yo estuve allí y, hombre, si nos llamó la atención a nosotros, pues digo yo que a los jueces también les llamó la atención. Ujú. Bueno, pues bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso. Os diré más cosas. Hay mucho más sobre el hermano, pero no hemos hablado nada de Begoña y de otros familiares. O sea que si queréis, aquí tenéis en la descripción el libro de Alejandro, si es que no lo habéis comprado ya, porque está vendido como churros. Pero tengo una noticia que darte, que es que en este canal la última pregunta siempre la hace José. Así que vamos a dejar que te pregunte la última cosa y te vamos a despedir con mucho amor. ¿Cómo hablo de bien este chico, Juan? Bueno, bueno, yo soy solo un periodista y además tienes aquí a Soto, por Madre favor. mía, qué barbaridad, tío. Qué gusto escucharte. Dos tonterías, que sé que tenéis plancha con lo de la sentencia. Si David Sánchez te pide conocerte, tomarse 2 cafés largos contigo, con la condición de que todo sea off the record, ¿aceptas o no? No, no aceptaría porque no tendría ningún sentido. Nosotros tenemos que hablar con las fuentes, tenemos que reunirnos con todos los perjudicados sobre un determinado asunto, pero no tendría ningún sentido poder quedar con él, poder hacerle todas las preguntas que quisiera y luego no poderlo contar. Otra cosa distinta sería que me dijera, por hacer una respuesta intermedia, no se va a hacer, no publicamos la conversación, pero tú puedes contar las respuestas que te he dado. Bueno, pues a lo mejor sí, pero quedar con él, hacerle todo tipo de preguntas y luego ni poder contar que he quedado con él, ni poder contar lo que me ha contado, pues no, en absoluto. Ahora bien, te digo una cosa, yo pensé que ese momento iba a llegar, porque el último día del juicio, en la audiencia de Badajoz, eran las 9:30 de la noche, ya se habían ido todos los periodistas, era yo el único que estaba allí, y me lo crucé cara a cara en el momento en el que él salía de la audiencia de Badajoz. Durante unos minutos, durante unos segundos se me quedó mirando, pero durante 12 segundos que a mí se me hicieron eternos. Yo estaba convencido de que se iba a acercar a mí, de que me iba a decir algo. No, simplemente se quedó como una estatua a pocos metros de distancia mirándome. No entiendo muy bien por qué. Entiendo que no me tendrá mucho cariño porque además justo ese día se me citó en la audiencia y esa escena se fotografió. Hubo un fotógrafo que la captó y lo publicamos. O sea que no sé si te he respondido a la pregunta, pero si es en los términos en los que me lo has hecho, no lo permitiría. Si no lo puedo contar, no. Y la última, muy tonta. A nivel de fuentes, ¿cambiarías a 5 funcionarios de estos anónimos que simplemente quieren que se hagan las cosas bien por un Villarejo? ¿Sí o no? Es una pregunta complicada. Mira, eh, no, pues la respuesta es no. Y te digo por qué. Porque gracias a esas fuentes de la Diputación de Badajoz, el hermano de Sánchez pasó de ser el hermano del presidente del gobierno sobre el que nadie puso el foco a haber acabado sentado en el banquillo y teniendo que dar explicaciones. Y el caso pasó de no existir a existir. Ha sido una labor periodística que ha costado mucho, pero que la gente, la sociedad la ha sabido valorar y sobre todo ha servido para que aflorara lo que ha sido uno de los grandes escándalos de corrupción, en este caso de corrupción familiar, del propio Sánchez, que estaba totalmente oculto hasta que nosotros decidimos investigarlo. Por lo tanto, claro,
yo no desprecio a ninguna fuente. Todas las fuentes tienen el mismo valor, independientemente de si trabajan en la Diputación de Badajoz o en el Ministerio del Interior. Cada una te facilita una información, pero ha sido tanta la que han confiado en mí sobre el asunto del hermano de Sánchez que por supuesto que no renunciaría a toda esa ayuda que me prestaron. Y si tuviera que elegir entre uno u otro, elegiría con este, porque además yo puedo presumir, presumo muy poco, pero presumo de que el caso de Manuel Sánchez, puede ser uno de los grandes casos de mi corta pero intensa trayectoria profesional y desde luego es uno de los que me siento más orgulloso. Por lo tanto, yo a esas fuentes les estoy eternamente agradecido. Pues nada, Alejandro, te vamos a dejar ahí con la sentencia, que te la tendrás que mirar a fondo para ver que, bueno, pues todo lo que sale ahí. Y animamos a nuestra audiencia a comprar el libro, donde ya he dicho, o sea, hay más. La familia no es solo un hermano. Muchísimas gracias, tío, y nos vemos en Horizonte, supongo. Ha sido un auténtico placer. Nos vemos pronto.